Dios les bendiga. Hoy quiero extender un saludo muy cordial al hermano Gustavo Carey, allá en Maicao, en la emisora Paz y Vida Radio. Dios les bendiga y a toda esa audiencia en esa parte guajira. Les habla el pastor Nelson Romero para ofrecerles el desayuno mañanero. Vamos a la palabra de Dios en el día de hoy. Evangelio según Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Quiero en esta hora tratar un tema el cual he titulado Los muertos y la jurisdicción de Cristo. Los muertos y la jurisdicción de Cristo. Bueno, la Biblia habla un lenguaje que se escapa de la facultad humana. Dios habla potencia, habla ciencia, habla omnipotencia. Dios habla toda potestad. Y a mí me gusta verdaderamente eso que dice la Biblia cuando el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso identifica su soberanía. Él tiene un ejercitar de su voluntad, de su querer, de tal manera de que su querer es libre en todos los aspectos. Él es Señor del cielo y de la tierra, de los mares, del aire y de todo. Así que cuando Él quiere funcionar en el aire, funciona perfectamente. Cuando quiere funcionar en el mar, lo hace. Si en las alturas, así que no hay nada que se escape de su querer. Él le plació crear seres vivos y humanos y establecerlos en la tierra con un tiempo determinado de existencia. Entonces dice la palabra del Señor que la gente no debe maravillarse porque la Biblia hable de una resurrección de muertos. Esos mensajes caben en algunas mentes. Hay mentes que no les cabe el mensaje de la resurrección. Y no es de ahora. Los saduceos en la antigüedad no creían en eso. Pero la Biblia dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga, es una forma, una facultad que tiene Dios. La persona cuando baja al sepulcro pierde todo el sistema, tanto visual como de oídos, auditivo, cognitivo, todo se va perdiendo. Pero eso lo pierde para nosotros, para la humanidad. Pero el sistema auditivo, el cognitivo, como también el visual, permanecen guardados en la esfera de Dios. Y entonces por eso dice la Biblia: vendrá hora, eso está en la agenda laboriosa de Dios. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que la oyeren vivirán. Es una voz que en este ejercitar imparte vida. Vivirán. Gloria a Dios. Y entonces hace una determinación. Los que hicieron lo bueno según el dictamen de Dios. Porque si fuera lo bueno el dictamen nuestro, pues todos fueran a la vida, porque para nosotros
Llamamos malo lo que en verdad podemos nosotros identificar con nuestra mente mortal. Esto es malo, pero lo bueno según Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Lo bueno es arrepentirse, practicar santidad, temor de Dios, una vida llena del Espíritu Santo, vivir la esperanza de la fe, ser cristiano, ser un hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Así que te levantas de la tumba para entrar a una vida inmortal. Pero también hay resurrección para los que no hicieron lo bueno. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Así que se levanta de la tumba, recibe el edicto que lo condena y entonces se sumerge en una muerte eterna, muerte de tormento, de castigo completamente. Esto nos demuestra que Dios tiene una jurisdicción en el plan de Cristo. Él tiene una jurisdicción donde la gente no sale porque muera. El que vive en este mundo tiene una jurisdicción de funcionamiento. Tu casa, tu familia, tu finca, tu negocio, tu país, tiene una jurisdicción. El día que muere, la persona sale de esa jurisdicción. En cuanto ya no administra más su casa, no administra más su familia, queda en el recuerdo de sus familiares, su finca, no va más. Pero la persona cuando muere no sale de la jurisdicción de Cristo. Aún en muerte, el Señor sigue guiándolo para vida o para muerte. Entonces allí miramos que los muertos no se salen de la jurisdicción de Dios. Si aquí mientras estamos en vida, Él nos da la oportunidad de que seamos amigos de Él, que vivamos con Él. Y esto para que cuando nosotros muéramos, Él siga con nosotros, porque dice la Biblia, Él nos guía aún más allá de la muerte. Lo que expresaba el patriarca Job es la esperanza de los redimidos. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, después de deshecha mi piel, yo lo he de ver. Nosotros vivimos esa esperanza. Habrá algo más que ver después de la muerte, porque Dios nos va a levantar con su poder y volveremos entonces a la razón espiritual y contemplaremos lo que no hemos visto en nuestra vida. Tú puedes conocer países, haber estudiado cuánta cátedra en muchas facultades universitarias, pero hay un mundo invisible de poder que hasta hoy no lo conoces. La Nueva Jerusalén, las bodas del Cordero, el Dios omnipotente, que como dijo Juan, Señor, nosotros le veremos tal como Él es, pero lo vamos a ver después de esta vida humana. Porque nuestra vida humana termina con el levantamiento de la iglesia para los que estemos vivos, o termina con nuestra muerte física, el día de la resurrección. Entonces le veremos, como dice la Biblia, tal como Él es. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice, según Lucas capítulo 8, los versos 54 y 59, los 55, lo que la palabra de Dios hace. Y nosotros tenemos que reconocer que Cristo hace resurrección por su propio querer, por su propia voluntad, sin invocar a nadie. Esto es importantísimo. Nosotros como cristianos obramos milagros, porque nosotros hacemos milagros. Pero ¿de dónde depende la obra de milagros que nosotros hacemos? Porque eso de sanar a un enfermo
sin medicina humana, eso es un milagro, que se ejecuta a través de nuestra fe por la oración. Pero eso no lo hacemos nosotros, porque yo soy cristiano, porque yo soy pastor, porque yo soy un diácono, no. Nosotros funcionamos invocando el nombre de Jesucristo. Eso dice, la soberanía de Dios ejerce todo poder tanto en el cielo como en la tierra. Y nosotros apenas lo direccionamos. Como funcionantes del poder de Dios y su querer, entonces nosotros direccionamos el poder de Dios donde se ejecuta la necesidad, donde está la necesidad. Y es así como invocando su nombre, porque eso dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, mire que hay que invocar el nombre. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, echarán fuera demonios. Pero para estas cosas suceder, hay que invocar un nombre. Sin invocar el nombre de Jesús, las cosas no funcionan. Caso distinto al del Señor. El Señor, como es el soberano de los reyes de la tierra y el Dios de dioses en las alturas, Él no necesitaba invocar a nadie. Él resucitó a los muertos que quiso por su sola potestad. Según nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versos 13 y 14. Dice, cuando el Señor vino, se compadeció de ella y dijo, no llores. Oiga, se lo dijo a la madre que había perdido un hijo en Naín. No llores. Yo pienso de que esto solamente lo puede hacer Dios. ¿Cómo es que usted va a llegar a la casa de una familia que perdió un hijo de 10 años, de 9 años, de 1 año? Y le van a decir no llores. Tienes que tener un programa a ejecutar. No llores. Entonces nosotros a veces lo que hacemos es tratar de consolar a alguien y nuestras palabras a veces no alcanzan. Pero el Señor le dijo a esta mujer, no llores. Había una agenda secreta en su querer, la cual iba a poner a funcionar en el instante. Llegó al féretro, tocó el cadáver, y él está acostumbrado a hablarle a los muertos. Le ha hablado, le sigue hablando y les hablará. Entonces le dijo al muchacho que iban a sepultar en Naín, muchacho, a ti te digo, levántate. Oiga, a mí me gusta ese verso 14, porque dice la palabra, acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra de Dios, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Allí tenía razón para decirle no llores. Si es que en el misterio de su querer él sabía lo que iba a hacer. Él funciona como quiere. Los muertos no se escapan de su jurisdicción poderosa. Así que él levanta a los muertos sin invocar a nadie. Caso distinto, el día que Pedro hizo un milagro, sanar de pronto al cojo de la puerta de la hermosa, él le dijo, en el nombre de Jesucristo. El día que Pablo resucitó a Eutico, aquella noche que se cayó y se mató, le invocó el nombre de Jesucristo. Porque en ese nombre depende toda autoridad y todo milagro. Jesucristo solamente ordenaba. Si bien miramos, le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y le dijo a ti, porque en Naín había muchos otros jóvenes que habían muerto. Y si hubiera dicho, joven muerto, levántate, esa voz llega a las bóvedas, llega al cementerio y todos esos jóvenes se hubieran levantado, los que estaban muertos. Pero señaló a este y le dijo, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Eso demuestra lo que es la facultad del querer de Dios. Gloria al Señor.
somos los predicadores que estamos mostrándole al mundo el querer y el accionar de nuestro Dios en todas las facultades. Nosotros vamos hasta donde nuestra fuerza nos alcanza. Explicamos hasta donde nuestra mente entiende. Y vivimos hasta donde Dios nos otorga el tiempo. Pero Jesucristo, en su soberanía, Él va más allá de la capacidad humana. Él llega donde la ciencia no ha sido capaz de llegar. Y hay un pasaje en Lucas, capítulo 7, versos 12 al 15, que nos narra la palabra de Dios de una forma muy especial. La grandeza, el poder, la soberanía de nuestro Dios. Gloria al Señor. Cuando Dios muestra su voluntad, su querer, su accionar en medio de todos nosotros para hacer grandes maravillas, y su poder se presiona en todo. Entonces dice la palabra de Dios sobre lo que es esa obra. Aquel muchacho en Naín lo resucitó y lo levantó vivo, lo entregó a su madre. Otro pasaje que miramos en Lucas capítulo 7, versos 54 al 55, nos muestra la palabra de Dios el caso de la resurrección de la hija de Jairo. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Estos pasajes de resurrección, nosotros miramos, Jesucristo no invocó nombre alguno, porque es que no hay un nombre que tenga el poder de la muerte superior a él. Le dijo a Tabita: muchacha, levántate. Al de Naín le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y allí nosotros miramos que estos jóvenes que estaban cautivos por el lazo de la muerte, Jesucristo se los quitó a la muerte y se los entregó vivos a sus familiares. Porque la Biblia dice que se lo entregó vivo a la madre, el de Naín. Y aquí también a esta muchacha le dijo: denle de comer. Oiga, tenía esta facultad para seguir comiendo después de la muerte. Esto demuestra lo que es la facultad, la grandeza, la soberanía de nuestro Dios. Si bien nosotros miramos, la palabra de Dios habla la resurrección que hizo con Lázaro. Cuando fue a la tumba de Lázaro, que lo encontró muerto ya de 4 días, le dijo: Lázaro, levántate, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Son algunos actos de resurrección que Cristo hizo sin invocar nombre, porque Él no necesitaba eso. Entonces de allí miramos que los muertos no se han salido de la jurisdicción del Señor. No importa el tiempo en que haya muerto, habrá un día, como dice la Biblia, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Nosotros somos cristianos en esperanza de vida eterna. Y el hecho de que una persona muera, eso no quiere decir de que con la muerte se acabó todo. Nosotros seguimos en esperanza. Y es la realidad de la vida. Entonces Dios un día le va a llamar, le va a decir a todos los muertos en Cristo, la gente que creyeron desde el Pentecostés para acá, que hacen parte de la iglesia, aún los judíos que entren a la iglesia, entonces Dios los llamará, dice, en la primera resurrección, porque habrán 2 resurrecciones. Entonces a estos los llamará, y será ese pueblo que oirá la voz de Dios después de muertos, y se levantarán. Entonces allí nosotros encontramos lo que la palabra de Dios nos muestra, es que para Dios la muerte no es impedimento para funcionar. Él habla al viento, le habla a la naturaleza,
le habla a los astros, Él le habla al vivo, le habla al muerto también. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Entonces, así como Él resucitó en testimonio a estos hombres y a estas mujeres, y ha entregado autoridad de que al día de hoy en la iglesia muchas personas se han levantado de la muerte después de haber invocado el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia dijo, cosas mayores que las que yo hago harán los que en mí creen. Entonces Dios entregó un poder de que si invocamos el nombre de Jesucristo, los muertos se pueden levantar. Y cuando ha habido fe para creer, muertos se han levantado. Hay testimonios en la iglesia de que algunos muertos han vivido. Entonces Dios está acostumbrado a levantar muertos. Y no crea que es imposible la resurrección total de todos de los muertos. Porque la Biblia habla de una resurrección total. En su debido orden. Primero la iglesia y luego entonces los que no son de la iglesia. Pero el Dios que levanta a los muertos en la iglesia será el mismo Dios que levantará los muertos pecadores. Porque Él tiene la facultad de levantar a todos los que están muertos. Y por eso dice, todos los que están en los sepulcros, no importa el tiempo, la dispensación, la edad que haya tenido, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. ¿En cuál de las dos resurrecciones se quiere levantar? Ya eso lo depende la persona, lo determina. Porque si quieres hacer parte de la primera resurrección e ir con Cristo a la vida eterna, tienes que entrar por el Evangelio. Recuerda, Cristo es la puerta para esa resurrección. Entonces digo, el que por mí entrare será salvo. No importa que estés vivo, que estés muerto, Él tiene la misma potestad para vivos como para muertos. Eso es la gran facultad. Así que los muertos no se han podido salir de la jurisdicción de Dios y los seguirá bendiciendo a los buenos y juzgando a los malos. Dios les bendiga. Amén.